Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekina 95.1. Aquí comenzamos. ¿Cómo están? Oiga, qué hermosa alabanza, ¿verdad? Que con esa alegría, ¿verdad, Mari? Con esa alegría, y damos gracias al Señor por tenernos en este día, que es un día extraordinario, como todos los días. Y les saluda la pastora Raquel Bustamante, que en esta hora sea una gran bendición. Deseamos ser una gran bendición para las vidas de todos y cada una de ustedes. Y les damos la bienvenida a todos. Gracias por abrirnos las puertas de su casita. A lo mejor tú te estás tomando un cafecito ahí, pues invita de al lado a tu vecina. Vente, vecina, porque es hora de edificar, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué les parece si les presento a mi hermana que va conmigo, que me acompaña, ¿verdad? Ya teníamos rato que yo, en lo personal, que no estaba en una radio, pero las gracias y la honra y la misericordia es para el Señor, ¿verdad? Sí. Y Marichu, preséntate. Bueno, mi nombre es María Jesús de Holguín. Estoy aquí, es un gran placer, un gran honor para mí nuevamente estar ante la radio, ¿verdad? Para que Dios pase sobre nuestros labios, la pastora y míos, un carbón encendido, que sea Dios hablando a través de nosotros, llevando la palabra, un tema muy interesante como lo es, ¿verdad? De hecho, de todo lo que la palabra de Dios que nos fundamenta, ¿verdad? Que nos levanta, que nos da esa fuerza, sí, que nos anima, ¿verdad? Entonces, miren, como dice el lema de esta hora, es hora de edificar. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema de edificar. Pero ¿qué significa edificar? Pero edificar en las cosas de Dios, ¿verdad? De hecho, el significado de edificar es establecer, es construir, es cimentar, pero no construir en cualquier construcción, ¿verdad? Tú y yo sabemos cuál es el cimiento más sólido, y ese se llama Jesucristo, ¿no? Entonces vemos como en Mateo 7, 24, 27, cómo el Jesús nos motiva, ¿no? Que dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y dice, y la sigue, es sabio, dice, y su casa le está construyendo sobre una roca sólida, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese fundamento tan primordial, tan importante para nuestras vidas, sobre todo aquellos, tal vez tú que nos escuchas, estás pequeñito en el evangelio, eres un bebé todavía, ¿no? Pues para ti es este tema, ¿verdad? Y si deseas, o los que estamos en el proceso de la maduración, oye, madurar no es fácil, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ya sabemos que no es fácil, pero yo sé que esta palabra, a lo mejor tú ya has escuchado enseñanzas sobre la edificación, enseñanzas de cómo establecernos en el reino de los cielos, pero yo sé que cada día aprendemos, aunque hayamos, ahora sí que escuchado el mismo texto, pero Dios nos trae cosas nuevas, nos revela cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos edificar, Marichu? ¿Cómo podemos edificarnos en la palabra de Cristo? ¿Cómo podemos edificar en esa roca que se llama Jesucristo? Bueno, mira, primero que nada, edificar es algo, es una palabra fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a edificar. Lo que significa edificar es cuando venimos a los pies de Cristo, que estamos bien bebecitos, que somos algo así como, estoy empezando, pero el proceso empieza a ser fuerte. Cuando eres un bebé espiritual, empieza a ser fuerte. Venimos creciendo poco a poco, como decías tú ahorita. Venimos creciendo poco a poco hasta tratar de llegar a la madurez. Uh-huh. Madurar no es fácil, pero tampoco venir a los pies de Cristo es fácil. Lo vamos a hacer porque ya somos escogidos, ya Dios nos apartó desde el momento en que entramos al vientre de nuestra madre, ¿sabes?
tenemos en Primera de Pedro 2:2 que empieza el crecimiento, que empezamos como cristianos, mi hermana. En Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Pero hay un requisito. ¿Sí? ¿Pero cuál es ese requisito? A ver. Y ese requisito es desear, querer tener sentir el hambre, sentir la sed de decir: yo quiero lo que esas dos mujeres tienen. Porque los que nos están escuchando, de alguna manera, Dios va a poner en su corazón. Y yo creo, Maricho, que siempre cuando nos empiezan a comenzar a hablar de Jesucristo, muchos se rehúsan, dicen: Exacto. no, yo creo, no creo yo poder caminar, ¿verdad? Y con Jesús a un lado, ¿no? Entonces soy un pecador, y empieza uno como que sus defectos, ¿no? Yo no puedo, o ¿para qué? Y eso que es cristiano, no, mejor me quedo de este lado. O sea que buscar a Cristo es de valientes. Es de valientes, pero es que vamos a arrebatar. Solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Pero muchas veces, pastora, disculpa que te interrumpa. Adelante. Pero aquí en la Biblia vienen también bebés espirituales, hermana. Muchos bebés espirituales que cuando empezaron también deseaban. Claro. Tenemos a Job. Job deseó hasta la muerte. Él decía: mejor me hubiera muerto, ¿verdad? Porque pues era un bebé. Y aún así, fíjate, la vida de Job nos demuestra que los seres humanos a menudo no estamos conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? Si Job era bueno, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar que era un bebé espiritual, porque él nomás de oídas lo oía, le conocía a Dios. Vaya, pero fíjate los procesos vemos de una inmadurez como todos, empezamos inmaduros, bebecitos, obvio, vamos a cometer errores, Sí, y horrores, exacto, ¿no? Y horrores. Pero es tan grande el amor de Dios, como Él nos entiende, como Él nos va preparando, aún como lo dice Romano, ¿no? Aún todas las cosas que nos pasan, va a ser para bien, aún nuestros errores, todo Dios lo va a usar para nuestro bien, para encauzarlo, para alinearlo en el propósito que Dios tiene con nosotros. Vemos a un Job que solamente lo oía, ¿verdad? Pero y llegó a pasar unos procesos, unos desiertos tan fuertes en la vida de Lot, mucho dolor, mucho sacrificio, oigan, no es fácil, ¿no? Este gran ejemplo de un hombre que conocía en cierta manera, que conocía a Dios, un hombre justo delante de Dios, ¿no? Y fíjate, pastora, que siendo aún un bebecito, él tenía fe, y él nunca perdió la fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo. Muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, pastora, yo recuerdo cuando vine a los pies de Cristo, uno de mis hijos, el más chiquito, me decía: ¿y por qué te hiciste cristiana? Ahora ya no tenemos ni qué comer. Dios me probó hasta lo más profundo. Mira, antes comíamos carne y nos hacías pescado. O sea, él me sacó todo lo que él sentía en ese momento. Y yo bien bebecita espiritualmente, yo le decía: no te preocupes, mijo, un día Dios nos va a volver a traer todo lo que en este momento nos está quitando. Sí, pero que te lo quite a ti, no a mí, ¿sabes cómo está? Porque éramos bebecitos. Mi hijo no entendía en aquel entonces, él tenía, que te diré, como 10 años, apenas estaba chiquito. Y pues él no entendía, y ni yo tampoco entendía por qué Dios me estaba probando en lo económico. No entendía, me dejó hasta... Y mi esposo trabajaba día y noche, y no nos alcanzaba. No alcanza, ¿no? Pero Dios ahí se nos va a revelar. Dios decía: te tengo que probar. Como probó a Job, a lo mejor a mí no me probó de esa manera, y gloria a Dios, ¿verdad?
que me probó en lo económico, pero a Job lo probó hasta lo más profundo. Es difícil imaginar, pastora, el perder todo lo que tenemos en un solo día, propiedades, posiciones e incluso los hijos. Todo lo que este bebé espiritual perdió, mas no perdió su fe. No perdió su fe, ¿verdad? Su fe estaba siendo aún probada, pero yo lo quería dimensionar, aún nuestra fe, hermosas o hermosos que ustedes nos están escuchando o que vas camino a la radio, nuestra fe necesita ser probada, porque recuerda que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, ¿no? Y yo creo que, mira, yo siempre he dicho, desde que se va a pagar un precio, se va a pagar un precio. El más alto precio ya el Señor lo pagó, pero lo que no podemos hacer, Él lo va a hacer, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y de que se paga un precio, servir a Satanás y al mundo se paga un precio. Y se paga un precio muy alto, porque mejor no pagar un precio en Cristo, ¿no? Y sobre todo que el Señor, y si nos vamos, ahora sí como dice, si nos vamos a arriesgar, arriésgate con todo, pero con Jesús, porque en Jesús nunca vamos a perder, ¿no? Entonces, con Jesús siempre va a haber procesos, con Jesús, aún en esos desiertos, el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque va a sacar lo mejor de ti, porque te quiere dimensionar, porque Él se quiere revelar, ¿no? Entonces vemos, ¿verdad? Toda esa situación, y yo creo que tú has escuchado alguna vez estas frases: eres un inmaduro, te portaste como un niño, me avergonzaste en público, ¿verdad? Uno de estos factores, ¿verdad?, por lo cual hay tantos problemas en el mundo, es porque hay una inmadurez. Hay mucha madurez, pero peor aún si viene, y peor aún de a veces, y qué triste, ¿verdad?, que la mayoría de las inmadureces podemos justificar al mundo porque no conoce a Cristo, pero no podemos justificar nosotros, porque hay una responsabilidad. Nosotros somos los que vamos a representar como embajadores, porque nosotros representamos un reino, somos embajadores de ese reino, el reino de los cielos, ¿no? Por eso Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Jesús necesita plantarse, necesita que tú nos ubiquemos, que es necesario que permitamos a Jesús aún tomar nuestros pensamientos y darle aún a Jesús, ¿verdad? Ahora sí, Señor, las emociones. Oye, ¿qué me puedes contar de las emociones? Tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, y más si nuestras emociones no se las entregamos a Cristo, ¿verdad? Como tú mencionabas, ¿no? El caso de tu hijo. Bueno, cuando uno viene a Cristo por primera vez, dice, ay, no, creo que estaba mejor en el mundo que ahora, ¿no? Eso es lo que quiere el enemigo, que hables, ¿no? Pero Dios ahí te está preparando a un inicio que te va a dimensionar de tal manera. Vemos el ejemplo con Jesús, con sus discípulos o los apóstoles, ¿no? Pero es necesario que nos dejemos entregarle al Señor tu voluntad, ¿verdad? Tu corazón, porque también el corazón es engañoso, ¿no? ¿En qué mejor entregarle? Dice, donde está tu tesoro está tu corazón, que tu tesoro esté en Cristo. ¿Para qué? Para que anheles, para que tengas hambre y sed, lo que tú comenzabas al principio, ¿no? Que es necesario entregarle nuestras emociones, nuestra mente, el alma es parte de las emociones, la voluntad, ¿verdad? Ahora sí que a veces queremos hacer nuestra voluntad, el querer como el hacer, ¿verdad? Y a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero recuerda que hay alguien, como Dios Jesús le dijo a Pedro, ey, ¿a dónde vas? Tú desde el principio me permitiste, hiciste una declaración de fe, ¿verdad? Me aceptaste en Cristo, tú con tu corazón. Déjame decirle que lo que tú hablamos, y tú y yo hablamos al Señor, el Señor lo toma muy en serio, ¿verdad? Entonces Él se quiere plantar en la vida de cada uno de nosotras. Entonces es necesario que tú anheles la madurez, que no te quedes estancado. Un agua estancada, ¿cómo huele un agua estancada, no? No, pues sí, apesta, ¿verdad? Apesta, ¿no? Y Dios nos llama. Un agua que vaya ese corriendo, ese fluir, que corre el agua. Sí, entonces es necesario, hermosos que nos están escuchando, que anhelemos la madurar, que no te quedes como te quedes. Yo he visto personas en la vida de los cristianos, ¿verdad?, que pueden tener años,
¿verdad? Entre comillas, están en Cristo, pero su boca cómo habla, una inmadurez total, cómo son sus actitudes, una inmadurez total. Entonces yo creo que este es un llamado, que es tiempo de edificarnos, es tiempo de, ahora sí, de darle la oportunidad a Jesús que se plante, que gobierne, que se establezca, que se funde, ¿verdad? Sobre esos cimientos, que es lo que Él quiere en la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero yo quiero que cómo actúa una persona madura. Vamos a hacer las comparaciones, ¿qué te parece? Una persona inmadura y cómo se comporta y cuáles son las características de una persona madura espiritualmente. Yo creo que la mayoría conocemos las características de las personas inmaduras, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la persona madura, hermana. Mira, pastora, una persona madura trata de siempre dar el mejor testimonio en su vida, en su familia, en sus hijos, porque ¿quién te conoce mejor cuando estás dentro de tu casa? ¿Quién te conoce mejor? Tu esposo, tus hijos, quizás hasta tus vecinos, porque tienes que dar un testimonio como se dice, con madurez. Claro. Imagínate que mi vecina sepa que yo soy cristiana y como acabaste de decir tú ahorita, que todavía hable como si yo estuviera en el mundo. Eso sería una gran inmadurez. Estamos hablando entre la madurez y la inmadurez. Claro. Y lo mejor para mí es demostrar con mi testimonio, con mi manera de vestir, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme, con todas las mejores actitudes, demostrar que estoy maduro, que estoy madura, que soy cristiana y que trato de llevar la vida en santidad. Trato, porque pues no hay nadie específicamente así como que perfecto, pero que trato de dar el mejor ejemplo a lo que está a mi alrededor. Fíjate que Mateo, como comencé ahorita en Mateo, ¿verdad? En Mateo 7, allí habla sobre la edificación, el 24 en adelante, pero una de las cosas que una persona inmadura dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, es una persona necia que está construyendo su casa en la arena. Oigan, ustedes saben cómo se mira, ¿no? Cómo se mira una persona desobediente y necia. Así es. Es una persona inmadura. Y es fácil de distinguir, ¿no? Y desgraciadamente, pastora, estamos hablando de la inmadurez también dentro de la iglesia. Así es. Dentro de lo que somos cristianos. Yo tengo aquí en Primera de Corintios, cómo Pablo describe a las personas que se vuelven cristianas, que las personas que se vuelven cristianas, hablando de un crecimiento que aún no está específico en la persona. ¿Sabes cómo? O sea, nos volvemos cristianos, sí, pero hasta donde nos conviene, como los de Corinto. Pablo está hablando aquí, cuando las personas se vuelven cristianas, no siempre se vuelven agradables. Esto siempre viene con una sorpresa, pastora. La conversión a Cristo y sus caminos no proporciona automáticamente a una persona modales impecables y una moral adecuada. ¿Por qué? Porque necesitamos ir conforme el proceso que Dios nos va dando. Claro. Por ejemplo, yo era en el mundo, cuando yo vivía allá en Chihuahua, yo era líder de la colonia. Así imagínate todo lo que yo hacía en la colonia, pues como líder era metiche, tenía tantas y tantos defectos, que cuando yo vengo a los pies de Cristo, no me fue fácil dejarlos, tuve que llevar un proceso y, como dijiste tú, pagar unas consecuencias. Dios me perdonó, sí, pero la consecuencia ahí me la dejó. Ya sé. ¿Para qué? Sé. Para que yo la pagara. A ver si era verdad que yo quería seguirlo. Oye, qué tremendo que las personas inmaduras o de carácter inmaduro, Dios quiere que seamos tierras deseadas, ¿no? Así es. Pero las personas inmaduras son en cierta forma rechazadas,
¿no? Pero no porque los demás quieran rechazarle, ¿no? Entonces estamos hablando algo edificativo y luego de repente, aguas, ahí viene la hermana María, ¿verdad? Porque antes era esa persona inmadura, más sin embargo con el tiempo yo creo que se cansa uno, ¿no? De decir ya basta de hablar como tengo que hablar, parece que no tengo a Cristo, tengo que representar, como el Señor quiere que en estos momentos seamos conscientes y nos concienticemos hoy mismo, hoy, esta mañana, de decir, bueno, es cierto lo que se están hablando. A veces llevamos una vida tan rápida que ni tiempo tenemos en concientizarnos nosotros mismos. Y qué bueno que tú, que nos estás escuchando a través de la radio, del Facebook, de YouTube, o que si no tienes tiempo a lo mejor ahorita, pero yo creo que más adelante te vas a dar el tiempo, ¿no? Sí, pero cómo es necesario desearlo, ese hambre de decir ya basta de actuar, porque he sido rechazada, es mi culpa. Esto a veces es la culpa de uno por ciertas actitudes negativas, ¿no? Más sin embargo, una persona que está madura en ciertos conflictos, miren, tanto los bebés espirituales como los maduros, en todo el proceso de nuestra vida espiritual que estemos aquí, vamos a enfrentar momentos de mucha opresión, ¿verdad? Vamos a enfrentar esos momentos cuando hay presiones, hay mucha presión tal vez en tu trabajo, y tenemos que enseñarnos a trabajar bajo presión, y qué difícil es actuar cuando estamos bajo presión, ¿no? Y aún en el trabajo, aunque tú creas o no, la gente te está mirando porque se supone que somos diferentes, debemos de ser diferentes, debemos hablar diferente, debemos mirar diferente, ¿no? Aún debemos escuchar diferente, ¿no? Pero una persona, ¿cómo debe de actuar cuando están las presiones? Bueno, la palabra en Santiago 1, 2, 4 nos incita, nos motiva a este joven, a este Santiago, ¿verdad? Dice que agrega que debemos sentirnos muy felices cuando pasamos todo tipo de dificultades. No es fácil pasar, ¿no? Todo ese tipo de dificultades, pero es necesario para podernos el Señor llevar a la madurez espiritual. Pero ¿cómo debe de actuar una persona madura? Bueno, todo está en cómo hablamos, ¿verdad? Una persona madura debe de hablar, aunque esté como esté la tormenta, aunque pasemos por esos fuegos, aunque pasemos por esas tempestades, ¿no? Debemos ser positivos. Nuestro hablar. Yo digo que siempre en la vida del cristiano, aún nuestros 5 sentidos, Dios permite que maduremos, y aún nuestros sentidos van a madurar. No solamente en el área, ahora sí que de nuestra vida diaria, sino en el área espiritual. Como tú hablabas, ¿no? De Job vemos cuando esos principios, llegó un momento, no era fácil todo lo que él estaba pasando, perdió hijos, perdió tierra, perdió riquezas, perdió muchas cosas materiales, pero aún su esposa vemos, ¿no? Y lo maldijo, y dijo, bueno, más sin embargo, ¿cómo él respondió? O sea, positivamente, y él entendía que estaba a Dios a su lado. Entonces, y esta mujer lo maldijo, su esposa lo maldijo, más sin embargo él no se quejó, más sin embargo él no lloró, ¿verdad? Como en personas inmaduras, ¿no? O bajo las presiones en el trabajo, con tus compañeros, o aún en el ministerio, las personas no saben cómo actuar, y lo primero que hacemos, huyimos o abortan el llamado, o abortan es un ministerio. Así es, pastora, pero aquí vemos los dos temas que estamos tratando, el crecimiento espiritual y la madurez. Estamos viendo que él estaba creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y que tenía madurez. Más sin embargo, la inmadurez la tenía la esposa, porque la esposa no creía, ni siquiera tenía fe, ni siquiera. O sea, si ella hubiera tenido un poquito de fe, como un grano de mostaza, ella no hubiera dicho esas palabras. Muérete y maldice a tu Dios. O sea, fue algo tremendo, muy fuerte, muy tremendo. Habló, ¿no? Y como dices tú, Job nos mostró lo que es estar bajo presión con fe, como acabas de decir ahorita. ¿Cómo actuó él en su crecimiento espiritual?
Fíjate cómo es importante que pensemos lo que hablamos, porque indudablemente si nosotros de nuestros labios salen cosas maldiciones, ¿no? Porque a veces en ese momentos de opresiones, el de estar bajo la opresión, ¿no? Hablamos cosas que nosotros mismos nos herimos y nosotros sin darnos cuenta estamos declarándonos cosas muy negativas y muy fuertes. Hay que pensar en lo que hablamos, hermosos. Hay que empezar, amados nuestros, hijos del Señor. Hay que pensar lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que no es fácil hablar positivamente, pero lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Job lo hizo, ¿no? Él nunca en ningún momento él negó a Jesús, sino que de oídas lo había oído. Vemos su inmadurez, pero ahora a través de estos desiertos, a través de estos procesos en la vida de Job, ahora pudo él exclamar y se le reveló el Dios, ¿no? Dios, su creador, su Jireh, su sanador. Óigame, de tal manera que él pudo exclamar y decir a través de su labio: ahora mis ojos te ven. Cómo los sentidos se abren, ¿no? Se abren a algo sobrenatural y el espiritual, ¿no? Es algo muy importante tener nuestros sentidos activos, porque muchas veces los sentidos son los que nos alertan. Claro. Son los que nos alertan. Aquí tengo también otros bebés espirituales, como dice Pablo en su carta a los Corintios, dice que todos vienen y son amables desde el primer día. La iglesia en ese entonces estaba llena de gente que era mala. La iglesia, o sea, Pablo está hablando de la iglesia, no está hablando de los gentiles, no está hablando de los de afuera, ¿verdad? Dice que eran sexualmente inmorales, había celos, peleas, divisiones, discutían por todo tipo de cosas, cómo se deben recibir los dones y el entorno de adoración, cómo debe de llevar a cabo la cena del Señor, el papel de la mujer en la iglesia. O sea, por todo y por nada peleaba esa iglesia, por todo y por nada. Muy problemática. Y era muy problemática, era inmadura, no tenía un crecimiento espiritual. Ahora sí que Oye, no es fácil, ¿no? Convivir, ya sea como en el ministerio, como pastores, no es fácil convivir con ese tipo de personas, ¿no? Inmaduras, fácil. Pero como necesitamos más que nada los pastores, los líderes, están bien cimentados en la roca que es Jesucristo, porque tenemos aún que hablar, a pesar de las negatividades, de las tempestades, de lo que se lo están presentando alrededor, aún como pastores, como liderazgo, nosotros tenemos que seguir viendo positivamente en Cristo, bien plantados en la roca que es Jesucristo. Y como vemos también otra cosa que Santiago nos enseña ahí en el capítulo 1, que habla sobre la madurez espiritual. Bueno, también una persona madura asume sus responsabilidades. Una persona es responsable, una persona madura es responsable. A veces decimos, bueno, fallé, ay, me caí, fallé, y luego todavía nos ahora sí como que nos animamos y dijimos, bueno, es que soy pequeña espiritualmente. A lo mejor te podías tú un momento de esas veces, bueno, o nosotros decirle, bueno, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Vamos a esperar que madure, pero como pastores y líderes tenemos que acelerar el proceso de ellos, no es fácil para que se estén levantando, sino que ponerles aún empezar sobre de ellos. Mijo, es necesario que te levantes, es necesario que aprendan más de la palabra, porque el cimentarnos en la palabra de Dios, edificarnos en la palabra de Dios, a ellos les traerá un aceleramiento a su madurez espiritual. Pero siempre, ahora sí que nos justificamos, es que el diablo me tentó, ¿verdad? Cuando no, somos nosotros mismos, nuestras malas decisiones, ¿verdad? Nuestras malas decisiones, porque no es cierto que nos puso una trampa el enemigo, no, a veces hasta nosotros le ayudamos al enemigo, ¿no? El enemigo dice, yo ni me metí, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Nomás te mandé el dardo y tú lo y es re fácil, ¿no? Sí, así de fácil. Oye, voy a ir allá, uno dice, bueno, pues voy a ir a fiesta mundana, voy a venir para vencer la tentación, ¿no? No, cuando aún aquellos lugares, Juan Pablo nos enseña, aprendan, sé que todo lo podemos hacer, pero no nos conviene. No nos conviene estar en ciertos lugares, no nos conviene, ¿verdad? Tomar decisiones, ahora sí que en ese tipo de, pues ahora sí como que inmadurez, ¿no?
Porque a veces una gente inmadura, bueno, sé que no es fácil la diferencia en decir, ahora estoy en Cristo, pero soy una bebé espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tener hambre de buscar cada vez su palabra. Entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Santiago indica que cuando somos tentados son nuestros propios deseos que nos arrastran, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, ¿verdad? Que nos arrastran, las tentaciones, ¿no? Pero no es que el diablo, no, es que le echamos la culpa a ellos, no. Tenemos que tener ese dominio propio de decidir, tomar decisión. Pero las decisiones no las toma Jesús, no la puede tomar Él por ti, no la puede tomar tu pastora, no la puede tomar, eres tú. Porque Dios nos dio, ahora sí que un dominio propio, pero también nos dio un libre albedrío, que esto es similar a tomar, ahora sí que esas buenas decisiones, ¿no? Entregarle al Señor, que Señor toma, un padre, tengo estas tentaciones. Estoy en el Face, pero se me fue el dedo, y se me abrió la página de la pornografía, o se me abrió la página a ciertas cosas que no están bien delante de Dios, porque una persona madura no va a hacer eso. No. Mas sin embargo una persona inmadura lo va a hacer, ¿no? Y dice, fue el enemigo que me tentó, ¿verdad? Entonces, como dijo Jesús cuando venció al enemigo en aquel desierto, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene, de todo el conocimiento de la palabra, que la palabra es vida, es eficaz, es poder, es autoridad, ¿verdad? Y que todo eso nos ayuda a que llevemos todo a la madurez. Entonces, como personas maduras, si tomamos malas decisiones, es ser responsable. No echarle la culpa al hermano que está a tu lado, o siempre como todo, no le echan la culpa al pastor, a la pastora, ¿no? Y ahí se justifica, ¿no? Hay que también tomar decisiones sabias, pero también hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál importante es? Una persona madura también toma su responsabilidad. También una persona madura dice que domina su boca. ¿Cuál importante el otro sentido, no? Es el otro sentido. Estamos llevando los sentidos ahora sí que al límite, ¿verdad? Como dicen en la televisión. Sí. Vamos a llevar nuestros sentidos al límite, porque si de mi boca salen sapos y culebras, entonces quiere decir que yo no estoy madura. No, claro que no. Y que si yo voy a tratar con una persona que está empezando los pies de Cristo, bebé, y me escucha hablar como dices tú, con mi boca tantas y tantas cosas, que no sería lo correcto, entonces diría, no, pues para hablar como ella, mejor me quedo aquí donde estoy, porque pues ya estoy. Sería algo tremendo con nuestra boca. Y como persona madura tenemos que tener ahora sí que tener un poquito más de paciencia a los nuevecitos, a los pequeñitos, ¿no? Pero una persona madura no te va a juzgar, no te va a señalar, sino te va a enseñar con ese amor, como Jesús enseñó, como Jesús tuvo mucha paciencia con Pedro. Vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿no? Vemos Pedro, un hombre, un carácter rudo, un carácter recio, ¿no? Un carácter explosivo, pero también un carácter que no pensaba, sino actuaba y después pensaba, ¿no? Sí. A quienes están identificándose un poquito con el antes de Pedro, ¿no? Vemos a un Pedro como él en su inmadurez seguía de lejos a Jesús. Y seguir de lejos a Jesús se paga un precio muy alto. Pedro pagó un precio alto, ¿no? Dice que lloró después cuando él reaccionó, y eso que Jesús le advirtió. ¿Cuántas veces el Señor nos advierte por medio de sueños, por medio de personas, que Dios habla y te advierte y nos entra por uno y nos sale por el otro oído? No, a Pedro fue advertido en aquella Santa Cena, ¿no? Y lo negó, lo seguía de lejos, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando él reaccionó? Muy tarde, pero reaccionó. Y él, me encanta cuando dice que lloró amargamente. Se arrepintió. Realmente se arrepintió. Y fíjate las dos actitudes, tanto de Pedro como de Judas. Oiga, y estaban con Jesús, estaban con el maestro. Bueno, digamos que también Judas se arrepintió, pero no soportó pagar el precio. No quiso pagar un precio. Pero fíjate el precio que pagó Pedro.
Pero fíjate la actitud de Pedro y la actitud de Judas. Eso es bueno enseñar para que es muy importante las actitudes que tomemos. Si Pedro reaccionó, a lo mejor podemos decir sí, lo podemos justificar, ¿no? Ya después de, pero reaccionó y se arrepintió, ¿verdad? Y vemos a un Judas que no reaccionó, porque ¿cuál fue su actitud? Dice que, pues, se ahorcó. No. Mas sin embargo, Pedro tomó la decisión, a pesar de que era todavía inmaduro, ¿verdad? Y vemos cuando lo arrestó, otra inmadurez de Pedro, cuando arrestan a Jesús, ¿no? En cuanto todos ya querían pelear, y mi Jesús, tranquilo, somos pacificadores, las cosas no son así, ¿no? Como mi Señor sabiamente, ¿no? Espérense tantito. Y más sin embargo, Pedro, como siempre, explosivo, y sópates que le cortó la oreja, ¿verdad? Le cortó la oreja, ¿verdad? Fíjate que solamente en Juan vemos cómo se llamaba este esclavo. El esclavo del sumo sacerdote se llamaba Malco, el que le cortó la oreja, ¿no? Y fíjate que Mateo y Marcos y Lucas no lo dice, solamente Juan dice el nombre, ¿verdad? Pero vemos la inmadurez, ¿verdad? Todavía de algunos discípulos. Vemos otra inmadurez cuando los hijos de trueno, ¿no? Oye, que el poder y la autoridad que tenía, oye, me asombra el poder y la autoridad de estos jóvenes, Juan y Jacobo, cuando no les resultaron las cosas como ellos querían. Señor, manda que caiga fuego del cielo, ¿no? Padre bendito, ¿no? Mira que de repente esa inmadurez sale a lucir, ¿no? Pero vemos más adelante cómo Pedro, a pesar de todos esos, porque tuvo que haber enfrentado consecuencias por su inmadurez, ¿verdad? Claro, pero sí. Fíjate que aún todos esos errores, Dios lo permitió, ¿verdad? Que tomara decisiones, porque Dios no quiere gobernarte a la fuerza, ¿verdad? Él nos dio una voluntad propia, ¿verdad? Y aún él, qué precioso es el amor de Dios. Él quiere que tú le ames con todo tu corazón, no a la fuerza, sino con tu propia voluntad. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces vemos a un hombre más maduro más adelante, cómo sanaba a los enfermos. Mira con qué poder, con qué autoridad él predicaba por ellos, ¿no? Aceptó a los gentiles, ¿verdad? Aceptó a los gentiles y le dio con todo, a trabajar con ellos, en equipo, junto con Pablo. Llegó un momento, si tuvieron sus conflictos, tanto Pablo y Pedro, que los judíos, que los gentiles, pero llegó un momento en que Pedro lo aceptó, porque ya venía de parte de Dios cuando Dios le reveló ese lienzo, ¿no? Entonces tuvo que entender cuál importante en cada situación que estamos presentando, aunque la mente, las emociones están a todo lo que da, es guardar un poco de calma para no tomar decisiones tan fuertes, erróneas, tan inmaduras, porque aún las personas inmaduras hemos tomado malas decisiones por inmadurez en ese momento, ¿no? Porque llegamos a ser dominados por las emociones. Pero vemos a un Pedro más adelante maduro, que él puede entender la pasión por predicar la palabra. A él nadie lo hizo hacia atrás, no lo hizo que retrocediera. Él estuvo en cárceles, golpeados, y me sonrío, me da alegría, y cómo no, son hombres que te inspiran, porque a pesar de que había salido de la cárcel, ¿y dónde está Pedro? Predicando otra vez, ¿no? Y van y lo arrestan y se le vuelve a presentar ante el juez. ¿Y qué dice? No, es mi menester que obedecer más a Dios que a los hombres. Eso se habla con una persona madura, con una autoridad. Y mira nomás más adelante. A pesar de sus errores y todo, él regresó con una madurez tremenda. Que ahora sí que ya nada ni nadie pudo con él, o sea, ya no fue tan fácil, ¿verdad? Como también vemos el caso de Pablo, cómo fue Pablo, ¿verdad? Saulo en aquellos años, y cuando viene a los pies de Cristo, cuando le dice pues qué hay que hacer, ¿verdad? Y entender que, por ejemplo, tengo aquí escrito, dice, Pablo parecía tener un grupo específico en mente al que estaba dirigiendo esta carta, lo que él llamaría gente mundana o infantes. Continúa escribiendo, hermanos, no podría dirigirme a ustedes como espirituales, sino como mundanos, meros infantes en Cristo.
parecía estar dirigiendo esta carta a los que él consideraría mundanos, infantes en Cristo, lo que también nos da una idea de que por llamarlos hermanos, estamos hablando de cristianos, se refiere a los cristianos, no a los creyentes. Lo que vemos, además de aquí, está señalando con el dedo, también está dando a entender que en cualquier iglesia dada hay dos tipos de personas, pastora. Los hay espirituales y los hay mundanos. Realmente no hay término medio. Cuando pensamos en espiritual, es una palabra que usamos libremente. En ese momento está pensando en un sentido cristiano. Cuando alguien se convierte a Cristo, recibe el Espíritu de Dios dentro de él y el Espíritu de Dios guía sus vidas. Entonces esperemos, mi hermana, mi pastora, que en este momento sea Dios llevando la palabra, llevando ese sentido de recibir a Cristo en el corazón, recibirlo en espíritu y en verdad. Sí. De que no seamos como dice Pablo, ¿verdad? En otras palabras, él los llamaba gentiles, pero están llenos del Espíritu y caminan por la vida con la esperanza de incitar al Espíritu de Dios que está dentro de ellos y conectando a su espíritu. Sabemos por lo básico de nuestra fe que todos los seres humanos tienen un espíritu. Es solo que en esta humanidad, a causa del pecado, ese espíritu se ha vuelto insensible a Dios. Que cuando nosotros, por ejemplo, yo cuando he ido a evangelizar, pastora, casa por casa vamos, y la gente me ve como si yo fuera una vendedora de productos. No, hay para la otra. No, venga después. Como si yo fuera a ofrecerles un producto y no la palabra de Dios. Entonces, tanto estamos viendo ahorita que la maldad se ha multiplicado y lo insensible del corazón de las personas. Claro. Como estamos ahorita. Esperemos en Dios que esta palabra que se está dando ahorita, el crecimiento y la madurez, la reciba quien la tenga que recibir en este momento, mis hermanos. Y pues vamos. Pues bueno, pues seguiremos, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya vimos dos características. Una persona madura es positiva, la segunda asume su responsabilidad, la tercera, bueno, su boca, domina su boca, ¿verdad? En Proverbios dice que las personas maduras hablan siempre con sabiduría. Pero cuando hablan los tontos, santo Dios, solo dicen tonterías, ¿no? Y se entrelaza, como dice Proverbio, se entrelaza con su propia lengua. Pastora, dice un mensaje que nos acaba de llegar. Bendiciones. Pido de sus oraciones por mi hermana Verónica Barrera Domínguez. Está internada, tiene obstrucción intestinal y una operación ahora no se considera viable para ella. Verónica Barrera, ¿verdad? Barrera. Verónica Barrera. Sin duda el Señor ahí va a estar contigo y yo sé que tú conoces al Señor. Así de tal manera es. Vamos a ver la gloria de Dios ahí donde tú estás. Y créeme que el Señor va, ¿verdad? Aunque en ese momento es un momento de mucho dolor, ¿no? Así de mucha es, consternación para toda la familia. Efectivamente, no sabemos si ella es cristiana o no es cristiana, igual la bendición te va a llegar, la sanación te va a llegar en el nombre de Cristo Jesús. Claro que sí, ahorita nos podemos orar por ellas a orar por y declarar las un milagro. mis hermanos, mis hermanas, igual, si estás en este momento escuchándolo, solamente te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo recibas como tu único Señor y Salvador en tu corazón, para que pueda el Señor obrar en tu vida, Verónica Barrera Domínguez. Y ahorita antes de Cristo damos una palabra de oración. Amén. Para que entonces otra persona madura habla, es una persona que busca la paz. Oiga, somos pacificadores. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero también son muy pocos los que hay, ¿verdad? Exacto. Que ya están ahí el enemigo conspirando y el enemigo siempre conspira, levantándote falsas cosas delante a las personas, a los pastores, a los líderes, o del hermano, de la hermana, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, pensar antes de.
pero el Señor nos habla de que debemos de ser pacificadores, levantar, restaurar esos muros, ¿verdad? Que se caen hay muros que se caen a nuestro alrededor, son muros fuertes delante del Señor, pero por hablar, por nuestra insensatez, por hablar tontamente, ¿verdad? Por hablar negativamente. Entonces todo eso se van cayendo, esos muros se van cayendo, pero Dios también nos habla restauradores de muros, ¿no? Y entre eso va conectado con ser pacificadores. No te pongas al tú con tú, óyeme tú que ya, ¿no? Que parecemos del mundo, ¿no? Hablamos como el mundo, desgraciadamente. Pero qué buena, pero no somos. Por lo tanto, no debemos actuar como ellos, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender como maduros. Pero yo sé que aquí nos escuchan personas maduras, aleluya, y sobre todo que son pacificadoras, ¿no? Entonces, a ver, ok. Pero ¿cómo actuar cuando hay guerras en tu casa, pleitos en la iglesia, a tu alrededor, o ahí en tu fábrica o en tu área de trabajo? ¿Cómo vas a actuar? ¿Verdad? O va a decir, no, yo ni me meto, ¿verdad? Y que hagan, dice, que golpeen entre ellos, pero que no se te olvide que somos pacificadores, ¿verdad? Podemos, Dios te va a usar en ese momento, Dios te va a usar. Oye, si a lo mejor la de tu lado, ahí donde estás trabajando en la maquiladora, oye, viste que aquella cómo está hablando de acá, y no, tú tranquila, tú le vas a decir, porque tú eres una persona madura, pacificadora, todo déjaselo al Señor. Lo que tú acabas de decir, pacificadora, dice que la blanda palabra aplaca la ira, ¿verdad? Y aplaca todo mal comentario, porque se prueba y se comprueba, o sea, la blanda palabra. Somos pacificadores. Así que no se te olvide, si antes lo hacías, bueno, ahora ya no lo vas a hacer. Eres pacificadora, ¿verdad? Bueno, ya pronto se nos va, ya que pronto se nos va el tiempo, santo Dios. Bueno, la siguiente característica y última, una persona madura sabe orar correctamente, ¿verdad? Ahí en Santiago 4, hay personas que dice, Señor, bendíceme, protégeme, ayúdame, y toda oración termina en y bueno, claro, tenemos que pedir la protección indudablemente, ¿verdad? Pero a veces las cosas no las recibimos porque lo hacemos mal. No sabemos actuar en ciertas circunstancias porque lo queremos hacer a nuestras fuerzas. Tenemos que estar conectados, alineados al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ajá, y sobre todo, recuerda que antes ibas donde tú querías, pero hay alguien que te gobierna, hay alguien que te ciñe. Muchas cosas Dios no las va a permitir, aunque nuestros propios deseos, ¿verdad? Aparentemente, dice uno, está bajo la voluntad de Dios, pero no, todo está bajo la conexión con el Espíritu Santo, porque tenemos que saber orar, tenemos que estar conectados. Algo tan poderoso y maravilloso que tú has emprendido en estas características, cómo actúa una persona madura, pero cómo le voy a hacer para actuar, para hablar, ¿verdad? Cómo voy a hablar positivamente, cómo debo de enfrentar las presiones, cómo debo tomar mis responsabilidades. Hay un principio, hay principios de reino que nunca se nos debe olvidar, María. Así es. Tengo un texto bíblico, mi hermana, que habla acerca de lo que tú acabas de decir. Dice en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice que antes bien creced en la gracia, pedir la gracia, pedir el conocimiento, pedir el discernimiento, la inteligencia. Yo cuando empecé a los pies de Cristo, yo pedía mucho inteligencia, el discernimiento. Yo quería entender y discernir todo lo que Dios me decía en la palabra, pero yo estaba pequeñita, yo era una bebé, y ahorita lo que tú estás diciendo ya es una madurez tremenda la que Dios ha puesto en mi vida y en la tuya, ¿va? Para poder estar aquí donde estamos, porque para esto nos preparó el Señor con muchos procesos
para poder estar aquí, porque para esto nacimos, Claro. pastor. Fíjate que sobre todo esos principios de reino, el cual toda persona Así que te es, que- amén. de hecho, cuando una persona dice, bueno, ya me siento madura, aquí queremos más, decir, Señor, quiero más, madurar más, quiero que me muestre lo extraordinario, lo sobrenatural, quiero ser esa persona de reino, esa mujer de reino, ese hombre de reino, ese joven de reino que verdaderamente hable como Cristo habla, ¿no? Eso habla del carácter de Cristo. Es importante tener el Así carácter de es, Cristo, ¿no? amén. Actuar como Cristo. Pero una de las cosas que para la madurez, ¿sabes qué? Es entregarle todo tu pensamiento, tus emociones, aún tu voluntad a Cristo. Sobre todo la palabra es importante, ¿verdad? Es muy importante para la madurez. Y otra, la oración. Pero te estoy hablando, interceder, es importante interceder. Siempre ponernos a la brecha, es importante interceder. Pero yo creo que también más importante es tener esa relación con Dios, esa intimidad con Él. Platicar, Espíritu Santo, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué quieres que hagamos hoy? ¿A dónde vamos ahora? Espíritu Santo, revélame tus planes. No siempre somos egoístas. Espíritu Santo, dame esto, enséñame esto, protégeme esto, en fin, ¿verdad? Pero mira, vemos a un Eliseo. Fíjate cómo estaba tan conectado al Espíritu Santo, de tal manera que antes de, cuando él profetizaba, decía, en cuya presencia yo estoy, y vamos, soltaba la palabra profética, ¿no? Este hombre de fe, este hombre de profeta, de nacimiento. Pero hay algo, es la conexión íntima con el Espíritu Santo. Intimidad con el Espíritu Santo. Es bueno interceder, sí es parte de, pero más importante la intimidad. Jesús siempre se apartaba solo. Siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, así ¿verdad? Es. Fíjate qué nivel, espero que tú ya estés en ese nivel de madura. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y antes de Jesús de ascender, ya voy a terminar con todo esto porque ya se nos está pasando el tiempo, y orar por Verónica. Ajá, pero hay alguna oración, hay una oración que hizo Jesús antes de irse, antes de ascender. Dice, Señor, ahora yo te pido que me voy de este mundo, pero ellos se quedan en este mundo. Protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, durante este tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno se perdiera, ¿verdad? Excepto el que va camino a la destrucción. Pero fíjate en el 15, no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Verdad? Hazlos santos con tu verdad. Fíjate la palabra. Enséñales tu verdad. Esa palabra dice, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Y luego empieza en el 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo uno somos. Amén. ¿Verdad? Tú estás conmigo, y así como está el Padre en mí, yo estoy en el Hijo. Siempre, mi Jesús, Señor, tú y yo uno somos. Lo que quiere que el Señor llegamos a esta estatura de madurez, ¿verdad? Como lo llegaron los apóstoles, ¿verdad? Y gracias pues ya nos vamos a despedir, pero nos veremos el próximo jueves con otro tema. Yo sé que hay muchas expectativas. El próximo viernes a las 9:45, 10:45. Les pido por favor que nos compartan ahí y invite a sus amigos. Sea usted de bendición. A lo mejor usted dice, es que no sé cómo hablar, no sé cómo evangelizar, pero nada más con compartirnos, usted ya está edificando. Nada más con compartir, usted no sabe de qué bendición puede ser usted, nada más con compartirnos, ¿verdad? Este radio, ¿no? Que es un poder, estar al aire es un poder, donde yo creo que el poder se expande, Dios se expanda. ¿Y qué les parece si nos apoyan y vamos a orar unidos, y que el Espíritu Santo va a obrar en Verónica? Y yo creo que Verónica indudablemente ahí va a estar en la mano del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Yo te pido que esta palabra sea eficaz y que está cayendo y que cayó en terreno fértil, Padre mío, donde yo creo que
que a través de esta palabra nos concientizamos unos a otros, Padre mío, de anhelar, de desear, Señor, cada día de llevarnos a ser maduros, de llevarnos de poder en poder, de gloria en gloria, Señor. Que el carácter de Cristo, Señor, se impregne dentro de nosotros. Yo creo que llevamos ese ADN de Jesús, Padre mío. Y aquí yo te pido por Verónica Barrera, Señor. Declaramos un milagro para la vida de ella. Sé tú el doctor de doctores, Espíritu Santo. Ella y sin duda mirará los cielos abiertos, donde tu poder se va a manifestar, Espíritu Santo, donde tú te le puedes revelar ahora, Señor, como su sanadora en un milagro, Señor, donde ahí tú estás, toca al Espíritu Santo. Y yo creo sin duda alguna que ella dará las gracias, porque todo va a estar bien en las manos del Padre, en las manos del Hijo y el Espíritu Santo. Rodéala, Señor, con tu poder, con tu fuerza, con tu amor. Quítale todo temor, toda angustia, Señor. Ponle paz en su corazón. También te pido por su familia, porque no es fácil para ellos en esta situación que están pasando, pero que ellos puedan sentir de tal manera, Espíritu Santo, esa paz que los acobija, de que todo va a estar bien. Gracias, Señor. Dale fortaleza, Padre mío, a todos y cada uno de su familia, pero sobre todo, Señor, que ellos sepan que hay un milagro de Dios que se va a manifestar en este día. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Y bueno, le damos gracias, nos despedimos, ¿verdad? Los amamos. Dios me los bendiga mucho. Amén. Amén. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.